no esperaba que Dios me iba a hablar de esa manera, pero en el viaje, que solo era una semana, ah, escuché la voz de Dios. Todo se puso en silencio y escuché una voz masculina de decirme, te estoy preparando para una vida en México. Entonces me incliné acerqué a otros amigos y oré por él, y Dios hizo el gran milagro de levantarlo de la silla de ruedas. Wow. ¿Quién quiere ver a su marido en el piso de la regadera, tirado en su momento más débil, necesitando ayuda de ser levantado? Hay tantas historias donde Dios agarra un día ordinario, una persona ordinaria, una rutina, y de ahí hace algo extraordinario. Hola amigos, amigas, bienvenidos a un episodio más del Arte de la Restauración. Y como siempre tenemos invitados de súper lujo. Tenemos aquí a Natalie Nicholson. Ella tiene 20 años de misionera, tiene 13 años de casada, tiene 17 años que abrió el Estudio del Creador en Tecate, en la ciudad de Tecate, Baja California. También tiene 10 años pastoreando juntamente con su esposo en una iglesia que se llama El Nido de las Águilas. Tiene un bebé de 2 años, está en un proceso ahorita de adopción, Sí. con un bebé de 2 años. Y es una súper invitada de lujo, porque yo quisiera saber y que todo el mundo sepa qué hace una chica de Washington, Seattle, en Tecate. Para los que no conocen Tecate, Tecate, digo, tiene poco que se hizo municipio, no tiene mucho. Y las personas, o sea, bueno, yo me acabo de enterar que tiene cine, yo pensé que no tenía cine. Es una ciudad muy pequeña, y como una de las cosas que también de Natalie que yo admiro mucho es que ella tomó la decisión de casarse con su esposo, pues con una discapacidad física, o sea, hablando que no puede caminar, ¿no? O sea, está en silla de ruedas. Entonces, obviamente, vamos a llegar ahí, pero primero quisiera pues viajar en el tiempo, ¿no? En toda tu historia. Y primeramente, o sea, ¿cómo es que, o sea, aceptas el llamado de Dios para ser misionera a México? ¿Y cómo aceptan tus papás? ¿Cuántos años tenías, Natalie? Yo tenía unos 24 años cuando vine a vivir en México, pero Dios hizo el llamado mucho más antes, cuando estaba chiquita. Ok, ¿y cómo estuvo que te viniste a México? O sea, ¿por qué México? ¿Por qué no otro país en Sudamérica? Yo tenía otros planes, Melissa. De hecho, yo estudiaba francés en la preparatoria, porque pensé que iba a hacer misiones en otra parte del mundo. Pero Dios hizo un llamado muy claro a mi vida. Tuve un encuentro muy especial y no pude negar la dirección en donde Dios me estaba llevando. Y Él quería llevarme y traerme a México. Ok, pero ¿cómo? O sea, en un evento, o sea, ¿cómo fue que te dijo, ve a México? O sea, platícanos, detalles. Sí. Pues creo que empieza mucho más antes, pero específicamente en México el llamado fue que estaba graduándome de la preparatoria ya con un corazón de hacer misiones, pero sin ninguna experiencia de viajar. Estaban preparando mi clase de graduación, estaban preparando un viaje a Mazatlán, iban a ir a un barco, iban a pasar pues una borrachera, ¿no? Ajá. De fiesta de graduación. Pero yo pertenecía a un grupito de amigas que éramos cristianas, íbamos a la iglesia juntas y decimos, bueno, no queremos ir y hacer ese tipo de perdición de nuestra juventud ahorita. Queremos celebrar de otra manera. Y mi iglesia estaba promoviendo un viaje a Tijuana, a un casa hogar, aquí cerquitas, y iban a hacer un campamento de fútbol para niños en las colonias y en la casa hogar. Pues yo crecí como artista muy lejos de ser deportista, pero decimos, pues están las mismas fechas de la graduación, es una invitación, una oportunidad de hacer algo que tiene sentido, ¿verdad? Que podemos sembrar algo a la sociedad en lugar de solo ir y emborracharte. festejar. Wow. Exactamente. Entonces vine
Y no esperaba que Dios me iba a hablar de esa manera, pero en el viaje, que solo era una semana, escuché la voz de Dios. Y sé Wow. que tenemos que tener cuidado con decir esa frase. Escuché la voz de Sí. Dios. Pero Dios me habló y sí puedo decir audiblemente. Yo ya iba en otra dirección con otros planes. Quería ir a África, a Europa, a dedicarme mi vida a las misiones. Pero recuerdo que al final de la semana estuvimos en un grupo de como 70 personas con mi iglesia tomando una foto. Era el momento menos esperado, pero estábamos ahí parados sobre una piedra de esas grandes que tienen aquí cerquitas Sí. y más en Tecate, ¿no? Estábamos parados ahí y de repente para mí todo se puso en silencio. El grupo estaba riéndose, formándose para tomar esas fotos, pero todo se puso en silencio y escuché una voz masculina de decirme, te estoy preparando para una vida en México. Wow. Y recuerdo que fue tan fuerte y claro y muy distinto a un pensamiento que estaba mi pastor, que yo admiro hasta ese día, a mi lado y le dije, ¿escuchaste? ¿Qué? Y él estaba muy distraído, pero dije, escuché una voz decirme que me está llamando a México. Y no lo puedo describir más de que sentí que cayó como un rayo de luz, Okay. así distinto a mi vida, como esa es la dirección. Yo tenía años pidiendo a Dios dirección para dónde me iba a llevar. Y recuerdo que eso fue antes de tener celulares y todo. Y hablé a mis papás. Era muy difícil conseguir un teléfono que marcara hasta el otro lado y así en esos tiempos. Y les dije, no voy a volver a la casa. No voy a ir a la universidad. Ay, Y no. mi papá dijo, no, exactamente, Melissa, me dijo, no, vas a volver ahorita, terminar la universidad, tomar eso con tranquilidad, luego podemos ver. Y yo, no, porque yo amaba mucho a Dios, amo mucho a Dios y quería obedecer. Yo en esta edad ya entendía que escuchar la voz de Dios era algo especial, muy no común. Y yo sentí ese privilegio y dije, necesito prestar atención. Dios está hablándome. Wow, entonces, ¿te quedaste o te fuiste con tus papás? Me fui con mis papás. Obediente. Sí, también obedecí a mi papá terrenal. Sé que eso Claro. es importante, terminé la escuela. Wow. Ya. O sea que fuiste a la universidad, Sí. así como tus papás te Sí, lo sí. dijeron. ¿Que estudiaste, Natalie? Sí, estudié artes plásticas. Ok. Sí. Entonces terminaste la universidad y luego. Y luego, a un mes, me empaqué mis maletas, 2 maletas no traje mi carro, no, nada. 2 maletas de pertenencias y vine. ¿Y a dónde llegaste? Llegué a una casa hogar, como comenté hace ratito, Ok, a la casa hogar. Ok. a servir en cualquier capacidad que ellos pidieron y pues para practicar más el español, sobre todo. Ok, entonces tenías 24 años de edad. Sí. O sea, cumpliste, fuiste obediente con tus papás, terminaste la universidad. Sí. En cuanto terminaste, dijiste, cumplí, papá, ya me voy a lo que Dios me llamó a hacer. Wow. Entonces, te vienes a la casa hogar los 24 años. Bueno, para empezar, pues ya tu papá no te pudieron decir que no te apoyaron, me imagino. Ok. Eres misionera. ¿Cómo es que abres la escuela de arte en Tecate? Eso también va más atrás. Ok. ¿Sí puedo? Claro. Yo desde chiquita me llamaba mucho la atención, por ejemplo, esas revistas de National Geographic y que hablaba y demostraba de las culturas de todo el mundo, las necesidades. Y Dios formó en mí un corazón de misiones. Entonces, yo tuve en mi niñez, viví en una familia cristiana, pero también con dolor y pecado. Mi papá era alcohólico y eso afectaba el entorno de nuestra familia. Y yo viví en un callejón donde había un
anciano, un vecino que vivía ahí cerquitas, que yo anotaba que me cuidaba cuando yo esperaba el camión de chiquita para ir a la escuela. Yo lo notaba mirándonos desde la ventana, cuidándonos. No me dio miedo. Yo sentí protegida, al contrario, porque mis propios papás no estaban ahí. Pasó tiempo y él se acercó a nuestra casa, mis papás, se presentó como nuestro vecino y les contó de que se ofrecía para ayudar o servir a nuestra familia en cualquier capacidad. Y al final de cuentas, pues me adoptó como una nieta. Wow. Y me demostró el amor de Jesús en una manera que yo pude desde chiquita entender a Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo enamorada de mi abuelito adoptivo, ¿no? Pero a mis 15 años más o menos se enfermó de cáncer y estuvimos cerca de él en ese proceso del cáncer. Recuerdo cuidarlo en la cama, darle en veces hasta hielo porque no podía comer o tomar algo más en sus últimos días. Pero cuando él falleció, yo tenía 15, 16 años. Ese fue el día más doloroso para mí de mi vida hasta ese momento. Sentí que perdí todo porque, como digo, él para mí era el amor de Cristo. Yo conocí a Cristo a una profundidad a través de ese Señor. Gloria a Dios. Entonces, cuando lo perdí, recuerdo ese día me encerré en mi cuarto y no quería hablar con nadie, no quería salir, no quería comer. Y me lo pasaba llorando y orando. Y decía, Señor Dios, ¿por qué me lo quitaste? Es tan joven, ¿ya quién me va a amar? Pues acuérdate que te voy a amar yo. Y yo quiero tomar el trono de tu corazón, decía Dios, así como a mi corazón me decía. Y ese día yo le dije al Señor, dije, deseo ser como Él fue para mí, deseo ser eso para una persona en mi vida. Demuéstrame. Y ahí es donde nació como un deseo de buscar mi propósito. Y empecé a orar y decir, Dios, demuéstrame cómo puedes usar mis dones artísticos en ese tiempo que ya había descubierto. Demuéstrame cómo puedo usar mis dones para tu bien. Y es ahí donde oré por un año, todos los días. Era la primera vez que orara por algo con fervor. Y en un año, Dios me dio un sueño, una noche que estaba dormida, de lo que hoy tengo, que es el Estudio del Creador. Era un lugar donde se reunían gente de todos caminos de la vida, y que a través del arte conocían a esas personas del amor de Cristo. Y pude presentar el Evangelio a través del arte en este lugar. Entonces, a mis pocos 17, 16 años, ya tenía dirección y propósito. Una meta por lo cual vivir. Y entonces, cuando ya estaba aquí en México, vine con este deseo de un día abrir el Estudio del Creador. Pero sabía y entendía que necesitaba llegar a un lugar para ser cuidada, ser formada. Y luego Dios iba a abrir puertas para realmente abrir este sueño. Wow. ¿Cómo fue abrir el Estudio del Creador en Tecate? Siendo una muchacha, ¿de cuántos años tenías cuando la abriste? Sí, como 25. Wow. O sea, como una muchacha gringa, o sea, güerita en Tecate abre un estudio de arte. O sea, ¿cómo? Pues milagro tras milagro. Me dieron mucho consejo estudiar negocio en la universidad y no lo hice. Recuerdo que dije, no lo voy a hacer. Yo no voy a abrir nunca un negocio, pero básicamente es un negocio sin fin de lucro, ¿no? Claro. Entonces todo es un milagro. De verdad Dios me acompañó, me guió, pero básicamente recuerdo que un día sentí muy fuerte, ya es hora. Y en ese tiempo mis tareas de la casa hogar eran ir a Tecate como 3 o 4 vueltas al día a hacer cosas para ellos. Entonces conocí muy bien a Tecate, conocí mucha gente, muchos negocios,
hice muchos contactos. Entonces, cuando sentí que era tiempo, sentí que Dios estaba diciendo, pues te sembré en Tecate, te he llevado para que conocieras y sintieras abrazada en esa ciudad. Y siendo soltera puedes empezar. Entonces, literal, unos amigos y yo fuimos a buscar un local. Encontramos un local abandonado, barato, con ventanas quebradas, ahí en la plaza artesanal, enfrente del Parque Adolfo López. Y como digo, la renta era barata. Compartí con mi pastor, le hablé por teléfono y le dije, oye, tengo un sueño que nunca te conté de abrir este ministerio. ¿Y qué dices? Y por milagro, creyó en una chica de 25 años. Wow. Y me respaldaron, mi iglesia, juntaron unos fondos que también fue un milagro y pudimos hacer un contrato de renta y como seguía trabajando y sirviendo en esa casa hogar, también tienen un instituto bíblico. Entonces, me compartían los alumnos del instituto bíblico a acompañarme cada tarde cuando fui a abrir, a ayudarme. Entonces, Wow. básicamente fundado sobre voluntarios Wow. que querían servir a la comunidad. Ok, entonces empezaron a dar clases de pintura, clases de arte. Así es. Con niños, Más jóvenes. con jóvenes más en con ese tiempo, jóvenes. sí. Yo recuerdo que uno de nuestros primeros proyectos era anti-graffiti. Entonces, abría el local, era una aula muy grande de como estilo bodega. Ok. Y con techos muy altos y yo compraba muchas botellas de spray Ok. y iba a volantear en las colonias alrededor de nuestro local y decía, vénganse con sus amigos y les doy un espacio de como 4 metros cuadrados y pueden hacer un mural acerca de, y yo escogía temas, por ejemplo, el tema de amor o el tema de gozo. Ok. Y lo hacía cada 3 meses y llegaban más de 120 jóvenes Wow. a hacer sus murales. Wow. Y ahora me río porque digo, puros jóvenes, cholitos, Sí. chicos problemáticos, pandillas que tal vez no eran amigos, pero ahí se unían y Wow. había paz y conocieron algunos a Cristo a través de ese proyecto. Wow. Entonces, fue muy divertido. Wow. Entonces, estás en la escuela de arte Ujú. y soltera. ¿Cuántos años tienes cómo conoces a tu marido y cuántos años tenías? Oh, ya. Yo tenía como 28 años. Ok. Ya estaba aquí en México. Sí, ya hablabas español. Ya hablaba español y estaba congregando en una iglesia, pero yo tenía un compañero misionero que estaba sirviendo en el estudio del Creador en este tiempo ayudando. Y un día él llegó de un evento y me dijo, acabo de venir de un centro de rehabilitación donde predicó un evangelista y está en silla de ruedas y predicó con tanta pasión. Yo creo que ese va a ser tu esposo. Oh, no. Dije, silla de ruedas, esposo. Ay, me reí, ¿no? Como, seguramente conociste a mi esposo. Pero en ese tiempo yo estaba buscando dónde congregarme y mi amigo misionero me invitó a una iglesia y ahí es donde mi esposo ahora era líder del Instituto de Discipulado. Ok. Y entonces recuerdo que empezaba a ir a los servicios los domingos y Melissa, hay mucho. Recuerdo que un domingo lo vi a mi esposo ahora ahí pasando enfrente, orando, llorando, siendo ministrado. Y me acerqué para preguntarle si podía orar por su sanidad. Pero Melissa también, si vamos atrás como 2 años antes de eso, allí en el estudio del Creador, un día llegó un señor en silla de ruedas. Venía acompañado, otro hombre lo estaba empujando y vio que había una americana en este lugar, ¿no? Desde fuera lo vio y vino y me dijo, oye, me hice cristiano hace poco
pero fue deportado de los Estados Unidos y ahora viajo con el circo, trabajando por el circo. Y uno de los postes del circo se cayó encima de su cuerpo y dejó un hueco aquí en su cabeza que se anotaba muy fuerte y estaba paralítico desde la cadera para abajo. Wow. Y me dijo, vengo hoy a pedirte una Biblia en inglés porque me han dado Biblias en español porque estoy en México, pero entiendo más al leer en inglés. Y dije, claro, aquí tengo. Y saqué una Biblia, pero me lo acerqué y dije, ¿sabes? Tal vez Dios tiene algo más que solo una Biblia para ti. ¿Puedo atreverme a orar por ti? Y dijo que sí. Dije, por sanidad. He visto en la Biblia que Dios levanta a los paralíticos. Y me dijo, sí, claro. Entonces me incliné acerqué a otros amigos y oré por él. Y Dios hizo el gran milagro de levantarlo de la silla de ruedas. Wow. ¿Quieres arrancar tu podcast y no sabes por dónde empezar? Rise es el lugar que estás buscando. Aquí te ayudamos a grabar, editar y subirlo a todas las plataformas digitales. Sets profesionales, equipo de alta calidad, producción completa y un ambiente diseñado para que solo te concentres en crear. Agenda un tour por las instalaciones y haz que tus ideas se escuchen. Rise, la casa de los podcasts en Tijuana. Wow. Y para mí es el momento cuando la Biblia se hizo como real, vivo, porque leía de esos milagros y por fin veo enfrente de mis ojos que Dios levanta a un paralítico. Y fue emocionante, se levanta, todos gritamos, aplaudimos, danzamos, él daba vueltas corriendo. Wow. Y cuando salió hubo un temblor, Melissa. Eso fue ay, ¿qué año fue? No recuerdo, pero hubo un temblor fuerte. La tierra tembló y si no creías que se levantó, pues ahora, pues Dios hablando, ¿no? Ajá, Hasta sí, moviendo sí. la tierra a través de ese milagro. Entonces, cuando vi a mi esposo ahí enfrente orando, dije, "Ay, debo de orar también por él, pero ¿qué tal si no lo sanas, Dios?" Y tenía esa lucha interna ahí atrás en el servicio, pero dije, si Dios me usó una vez, quiero intentarlo y seguir orando por las personas. ¿Qué puedo perder? Pero también los nervios de que mi amigo había dicho que conoció a mi futuro esposo, que él es él, ¿no? Entonces, muchos sentimientos y emociones mezclados, pero me lo acerqué a mi ahora esposo y le pregunté, ¿puedo orar por ti? Soy Natalie. Me gustaría orar por tu sanidad, si está bien. Y me dijo que sí. Oré. Pasó nada en ese momento, al parecer. Entonces, sí nos conocimos. Wow. Otra historia larga, pero básicamente pasa unos 6 meses y luego nos hacemos novios, me preguntó. Y nos casamos 9 meses luego. Ok, ¿qué te dijeron tus papás? O sea, ya tuvieron esta hija que anda en México, en Tecate. Sí. Luego, o sea, anda de novia con una persona en silla de ruedas. O Sí. sea, digo, yo soy mamá y digo, ¿qué te dijeron tus papás? Sí. Cuando les dijiste que te querías casar con una persona Sí. que está en una silla de ruedas Sí. en Tecate. Sí. Que no ¿Dónde? hablaba inglés. Y que no hablaba inglés. Y donde... Que no podía cruzar. Que no cruzaba Estados Yeah. Unidos. Y luego que en un lugar donde no está adaptado para personas... O sea, tristemente, ¿no? O sea, Sí. poco a poco, en los últimos años hemos visto un poco más, ¿no? Yeah. En banquetas, en centros comerciales, pero la mayoría de las cosas no están adaptadas para personas con discapacidad. O sea, y pues lo ibas a tener que estar empujando tú. No sé si me explico. ¿Qué te dijeron tus papás? ¿Cómo les dices eso? Ay, creo que fue Dios porque son increíbles padres, pero no me dijeron nada. Me dijeron que me apoyaban y no se interpusieron, pues.
Era tu decisión. Sorprendentemente, ¿no? Ok. Porque ahora me dicen, sí, fue muy difícil. Claro. Sí. Pero creo que su forma de ser padres me permitió venir a México. Ujú. O sea, me soltaron. Mi mamá siempre me ha dicho, es que, Natalie, Dios solo me prestó a mis hijos. Ujú. Y yo entendí que cuando iban a cumplir 18, que era mi trabajo soltarles y permitir y confiar que Dios iba a hacer su voluntad en ustedes. Y entonces realmente puedo ver que hicieron eso. Wow. O sea, recuerdo que mi esposo y yo hicimos un videollamada con ellos para él pedir matrimonio conmigo a través, o sea, pedir el Wow. permiso a mi papá. Ajá. Y estábamos los cuatro en un videollamada y pues mi esposo pidió a mi papá enfrente de mí, mi mano, y mi papá dijo, te bendigo. Wow. Solo puede ser Dios que está pues permitiéndolos tomar esa decisión. Y si realmente en los 9 meses que estuvimos noviando y luego comprometidos y en ese transcurso, nada más que apoyo. Wow. Nunca hubo un comentario ni de preocupación Wow. o consejo. Entonces, tú te casas con tu esposo. Obviamente, pues no pueden tener hijos. Ya. Obviamente tienen 13 años de casados. Mm, O sea, me imagino pues que ha sido una vida llena de retos sí. y un matrimonio lleno de retos. Porque pues obviamente pues no es una situación fácil y como somos humanos y a veces estamos arriba, a veces no. Ahora, regresándome un poquito, ¿no? ¿Cómo sabemos que Dios es bueno? Sí. ¿Verdad? Sí. Ahora, ¿cómo encajas y cuadras a un Dios bueno que te manda Tecate? ¿Ok? Ahora, obviamente si tú aceptaste casarte con él porque es porque tú sentiste una confirmación de Dios más que, pues digo, ya imagino que todo el mundo se dio cuenta que eres súper espiritual, súper obediente, tienes tu relación, o sea, con Dios se nota, se siente. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo se le habla? O sea, ¿cómo se puede explicar que un Dios bueno, o sea, no te manda con el príncipe de algún lugar, ¿no? Sino, obviamente sabemos que es un príncipe, hijo de Dios, ¿no? Pero cómo, híjole, ¿cómo un Dios bueno te puede dar un esposo así? Si me explico, te puede poner una situación así, Con limitaciones, ¿verdad? con limitaciones. O sea, ¿cómo explicas eso? O sea, que es porque Dios te ama, porque sabemos sobre Sí. todas las cosas que Dios nos ama. Sí, sí. ¿Sí me explico? Sí. Pero ¿cómo encajas esto? O sea, y luego si volteas a ver a otras y los esposos de otras, pues están caminando. Sí. Pueden tener hijos, pueden tener tantas cosas, o sea, o pueden vivir de otra manera, o sea, pero ¿cómo encajas tú que Dios te ama en la vida que Dios escogió para ti? Es muy buena pregunta. Ajá. Capciosa. Pues yo por mi amor a Dios, ¿verdad? Pero Claro. sabemos que amamos porque Él primero nos amó, Totalmente. ¿verdad? Sí. Yo seguí a Jesús en esa decisión. También mi esposo tomó un paso de fe al casarse conmigo. Pero yo diría que Dios, en el momento, yo en verdad pensé que muy pronto después de casarnos, Dios iba a sanarlo como lo hizo Con la otra persona. con la otra persona, el otro hombre. No voy a mentir. Sí, claro. O sea, yo en el momento veía a un buen Dios pensando, va a pasar un milagro. Oh, no, y aparte, ese pensamiento, ese sentir tuyo es totalmente de Dios, porque Sí, la voluntad de sí. Dios es buena, agradable Sí. y perfecta, Sí. y servimos a un Dios de sanidad, Sí, de sí. libertad, o sea, no tiene nada de malo que hayas pensado que Dios, con la esperanza que Dios lo iba a sanar. Sí, sí, exactamente. Y los dos sentimos un llamado al pastoreado. Y yo me imaginaba Dios siendo bueno de una manera distinta en esos tiempos en el principio de, vamos a estar enfrente de una multitud
en frente de nuestra congregación y de repente Dios va a levantar a mi esposo y va a ser para la gloria de Dios y muchos van a empezar a creer en él por eso. O sea, en el principio mi respuesta tal vez era diferente a hoy después de 13 años, porque ahora hemos tenido nuestros 13 años, hemos pasado muchas pruebas, muchos momentos de formación, muchas dificultades que vienen con discapacidad. Y ahora yo diría, Dios es bueno porque lo ha usado para formarme. Yo digo, o sea, ahorita dices, Dios lo usó para formarme, y yo desde que empezaste a hablar, o sea, tienes un corazón tan rendido a Dios y tan obediente que dices tú, pues, ¿qué más le había faltado a Dios formarte si eras tan desde adolescente? Ay, qué linda. ¿Sí me explico? O sea, desde adolescente, o sea, que buscabas agradarlo, o sea, ¿qué Dios estaba formando en ti? Sí. En eso. Sí, yo creo que aprendí en ese proceso. Es muy fácil servir a un extranjero. Okay. Servir a alguien en la calle, servir a alguien que llega a tus puertas de un ministerio. Es muy fácil porque no hay un trasfondo con esa persona, ¿verdad? Okay. No hay un costo, no hay una rutina con esa persona. Y el matrimonio es el contrario, es rutina, es amarnos a pesar de todo lo que conocemos del uno y el otro, nuestros errores, nuestros pecados, nuestra debilidad. Y entonces he tenido que aprender a servir a alguien más, en ese caso mi esposo, a amar de manera completamente humilde y completamente servicial y no egoísta. Wow. Porque ahora el servir es rutina y es diario y es costoso, pero a la vez he aprendido el amor a través de eso a otra profundidad. Y créeme que hemos tenido muchas lágrimas, ¿verdad? Estaba contando el otro día, ahorita antes de eso, que mi esposo tiene muchas caídas de su silla de ruedas porque él básicamente se mueve solito hasta ahorita y no tengo que ayudarlo mucho a mover de una silla o de la cama, del baño a su silla de ruedas. No, él es muy fuerte y se cuida de muchos aspectos él mismo. Pero sí hay cosas ahora en el día que tal vez nunca me imaginé cuando dije sí al matrimonio que ahora estamos viviendo, que son cosas difíciles, no voy a mentir. O sea, ¿quién quiere ver a su marido en el piso de la regadera, tirado en su momento más débil, necesitando ayuda de ser levantado? Wow. Y sí, hacerse esas preguntas de ¿por qué no lo has levantado, Dios? ¿Verdad? O ¿por qué no lo has sanado? ¿Cómo es que permites que pasen esas cosas? Y es buena pregunta. Pero yo sé por la fe que Dios es un buen Dios, es un Padre que está con nosotros. Wow. Que no los ha soltado y que los sigue sosteniendo. Sí, sí. Wow. Alguna vez, digo, yo sé que es como lo que acabas de decir, cuando dijiste que sí, nunca imaginaste muchas cosas, ¿no? Pero imagino obviamente que pues que Dios te sigue sosteniendo y te sigue confirmando y te sigue pidiendo que uno confíe en Él. Ahora, obviamente, la Natalie que es hoy, ¿no? A la Natalie de 17 años que le habló a sus papás porque se iba a quedar en México. Sí, sí. Ahora, ¿qué es lo que Dios ha construido en ti? O sea, ¿sí me explico? O sea, ¿cómo Dios puedes decir, sabes qué? Ahorita lo dijiste, ¿no? Dios me llevó a amar más profunda, más íntimamente, que el misionero va y hace cosas y se va y dice bye, ¿no? Y tú dices, Dios quería formar mi corazón, y yo desde que hablaste y que tenías 17 años, yo dije, pues si ya eres bien linda. Ay, gracias. ¿Sí me explico lo que te quiero decir? Sí.
Entonces, ahora siendo una mujer adulta, una pastora, misionera, que como cualquier otro humano sigues esperando de Dios un milagro. Sí. ¿Me explico? Sí. Sigues con la esperanza. Sí. ¿Sí me explico? Sí. Pero ahora, ¿cómo te sostienes? O sea, porque a lo mejor hay muchas personas ahí que nos están escuchando, ¿sí me explico? Que han sido fieles a Dios así como tú. Que has sido una mujer fiel, que has sido una mujer obediente. Sí. Pero que también sigues esperando. Sí. Si me explico, sigues esperando el milagro. O sea, ¿cómo te sostienes esperando el milagro? ¿Cómo no te das por vencida? O sea, ¿cómo no te das por vencida en esas situaciones en esperar el milagro? Ya. Pues yo creo que la palabra de Dios. A mí me encanta leer desde el principio hasta el final. Hay tantas historias donde Dios agarra un día ordinario, una persona ordinaria, una rutina, y de ahí hace algo extraordinario. Hace el milagro que estamos esperando. Entonces, aunque he tenido que esperar más de 13 años por un milagro, la palabra es lo que me vuelve a recordar que puede ser en cualquier día y en cualquier momento. Y eso, y también recordar lo bueno que Él ha sido en todo mi pasado. Ya sabes que en el Antiguo Testamento Dios los llamaba, decía, pongan piedras aquí para marcar y recordar de lo fiel que he sido para ustedes, recordar que abrí el Mar Rojo, ¿no? Y recuerdan. Entonces, para mí ha sido como recordar de su fidelidad para esos momentos cuando sientes esas dudas, preguntas de ¿dónde estás? ¿Por qué nos permites ahora sufrir? La palabra sufrir, ¿no? Sí. Y me pongo, por ejemplo, a pensar y digo, yo fui muy consentida de niña por ese abuelito adoptivo. De una gran manera me llevaba, él tenía una avioneta, era piloto, y me llevaba a volar los fines de semana. Wow. Yo vivía en una colonia de pobreza, pero los fines de semana estaba en el aire arriba de la ciudad de Seattle, viendo desde arriba para abajo. Entonces, doy gracias a Dios porque ahora me toca bendecir a los que están en mi vida ahora, por ejemplo, a mi esposo principalmente. Wow. ¿Cómo puedo ser una bendición para él? Wow. Y cómo puedo alivianar un poco su vida y las limitaciones que tal vez veo, pero que tal vez no comprendo porque no los estoy viviendo en su lugar de él. Claro. Pero probablemente lo conozco lo más íntimo que otra persona. Sí. Y puedo ver lo que vive al día a día y recuerdo lo bueno y lo fiel que ha sido Dios, cómo me ha consentido. Y digo, tal vez no siento en veces ahora todo consentida, pero digo, me toca. Yo pedí a Dios ser esa persona que pudiera consentir y amar en abundancia a otra persona. Y pues ahora me toca esa bendición de también intentar hacer esa luz y ese alivio para mi esposo. Y es un privilegio. Wow. No, y lo eres, y no nomás para tu esposo, sino para toda la gente que te rodea, y la gente que estamos cerca y que te podemos ver tu corazón. La verdad es que wow, y la verdad que qué padre ahora que estás en un proceso de adopción. Sí. Ahora, ¿cómo vives ahora ese regalo? Ese regalo de Dios ahora o sea, ¿cómo te sientes ahora que estás en medio de todo ese proceso, además? Sí. Y siendo mamá, además. Oh, súper bendecida. Wow. Súper bendecida. Es otra fidelidad de Dios. Es Dios cumpliendo otra promesa que nos dio cuando nos casamos. Sabemos que Dios es el Padre de milagros y vivimos nuestro matrimonio con fe. Todos esos años decimos, Dios, tú puedes hacer un milagro de una de muchas maneras y vamos a poner nuestra parte, pero tú vas a ser el que hace el milagro. Y pues al fin de cuentas estamos con nuestro sobrino en nuestros brazos criando y
tenemos el privilegio de que Él nos llama papá y mamá. Wow. Y es un súper gozo porque es un reflejo, ves a su carita y es un reflejo de la cara de mi esposo. Y digo, solo Dios puede ser el que fue el autor de que nuestra familia se formaría de esa manera, con alguien de la ADN de mi esposo a través de su hermano. Y es un súper regalo, súper regalo. Wow, Natalie, Sí. qué, wow, me dejas sin palabras. ¿Qué consejo tú le das ya para despedirnos a una mujer que esté pasando tu misma situación, que tenga un familiar, un esposo con discapacidad? O sea, ¿qué consejo tú le das a una persona que, porque imagino que eso debe ser drenador, ¿no? O sea, se te va toda tus fuerzas y toda tu energía en eso. O sea, ¿qué consejo tú le das a una persona que esté pasando en esa situación? Sí, tus ojos tienen que estar en Cristo, en la cruz, en su resurrección y no en el momento. No en el desgaste, no en el cansancio al final del día, porque eso nos puede distraer muy rápido y seguir desgastándonos. Pero cuando miramos a Cristo y recordamos, esa vida no termina aquí. O sea, lo que hago o no hago aquí en la tierra no es todo. Hay una vida eterna que nos espera y ahí es donde, por ejemplo, podemos encontrar ese descanso que tal vez anhela un cuidador en ese tiempo o en ese lado de la eternidad. Pero Dios, Jesús quiere ser ese sustento de nuestras vidas. Y para mí es lo que me ha mantenido anclada en Cristo, mi día a día. Estar pasando lo que pasamos día a día, pero me mantiene anclada en Cristo, porque tengo que depender de Él en cada momento, cada día. Y mi consejo es que mantengas tus ojos en Cristo. Él es el que da la recompensa, Él es el que da el descanso, Él es el que ve todo lo que uno hace, que tal vez no recibe reconocimiento o un aplauso o unas gracias. Yo diría que solo en la intimidad con nuestro Padre encontramos ese consuelo, esa esperanza. Wow, wow, Sí. no, pues ese consejo va para eso y para todos, ¿verdad? Recuerden, amigos, amigas, todos hemos sido quebrados, pero solamente nuestras piezas quebradas a las manos de Dios son como obras maestras y sobre todo, como tú lo dijiste, ¿no? Con nuestros ojos puestos en Dios, en Cristo, Sí. ¿verdad? Porque tenemos esperanza, ¿verdad? Tenemos esperanza. Muchas gracias, Natalie, por compartirnos tu hermosa historia. Muchas gracias a todos los que nos ven. Si te gustó el episodio, dale like y comparte y nos vemos a la próxima.